Hoy tenemos con nosotros a Manu. Buenas noches. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Nada, vamos a llevar la estructura habitual. Vamos a empezar con el IBEX 35. Bueno, pues ya tenemos en pantalla entonces el IBEX 35, una semana que hemos tenido, pues eso, unos 5 días, una semana nueva de transición dentro de lo que conocemos como una etapa 3 que ya venimos desplegando desde hace bastante tiempo. Fijaros cómo en las últimas semanas lo que ha hecho es simplemente cortar hacia arriba y hacia abajo y hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Es lo único que está haciendo y es típica característica de etapa 3 en este marco temporal. Fijaros que, bueno, resaltamos que esta semana lo que ha tenido es una topping tail. Fijaros cómo había sido una vela verde bastante contundente y como a final de sesión, como a final de la vela, perdón, a final de semana, se ha dado la vuelta y nos ha dejado pues un mensaje bajista, sin duda alguna, ¿no? Esto sugiere que puede haber más caídas en los próximos días, pero todo ello dentro de este rango, de este gran rango que tenemos, en el que para nosotros desde el punto de vista del swing trading ya sabéis que no es nuestro escenario favorito porque lo único que nos hace es salta stops, ¿no? Y nosotros siempre buscamos movimientos direccionales, bien alcistas o bien bajistas. En diario, bueno, pues aquí estamos también con un rango bastante lateral en las últimas semanas. Aquí se aprecia muy bien cómo la semana ha ido de más a menos, ¿eh? Arrancó con fuerza, llegó arriba a una doji, ¿lo veis? Esto es equilibrio de fuerzas, y luego cómo la fuerza pasó a los vendedores. Se ve muy fácil. Esta gran vela sólida es el ejército comprador arrasando. Aquí ya empezaron a dar igualdad de fuerzas entre los compradores y los vendedores. Fijaros además cómo las mechas son clavadas a un lado y a otro y cómo a partir de ahí el ejército vendedor es el que se ha puesto al mando, ¿no? Y cómo ha terminado la semana al mando. Por lo tanto, lo más probable es que haya cierta continuidad y podamos acercarnos a la zona de los 8.500 que se antoja como la primera zona clave para los próximos días, para mañana, para el lunes, para el martes o cuando sea, ¿no? Esta será la primera zona donde aparecerán o debieran aparecer compradores, debería aparecer demanda, dinero, para tratar de hacer algún rebote. En el caso que eso no ocurra, pues evidentemente la siguiente referencia ya estamos hablando de los 8.360 y la siguiente los 8.250. Pero ya sabéis que nosotros, mientras esté dentro de este rango, 8.866 por arriba y 8.250 por abajo, nosotros nos mantendríamos al margen desde el punto de vista de swing trading, ¿eh? Que esto no quiere decir que en intradía no se puedan hacer cosas. Por supuesto que sí. Pasamos ya a las acciones que nos habéis solicitado, tanto del mercado europeo, del mercado español como del mercado europeo. Y empezamos por el Banco Santander, que ya tenemos en pantalla. Vale, voy a ver los zonas objetivo. Vale, la semana pasada ya llegó una zona objetivo y esta semana nos está haciendo una topping tail con un gran grado de penetración, por lo que nos está indicando es que va a ir a visitar otra zona de soporte, más la media de 20, más la media de 200 que está en 313. O sea, lo que espero ahora mismo es que vaya a hacer así. Además, esto realmente es una gran vela sólida que, como es una inhalación, entonces lo que puedo esperar para las próximas semanas es este movimiento. Y aquí ya sería el momento bueno para incorporarse para un movimiento alcista. Si nos vamos al diario, pues ahora están haciendo una inhalación hacia la media de 20. Ya lo que ha sido la exhalación, inhalación, ya ha consumido prácticamente el 100%. O sea, esto lo que nos hace indicar es que la etapa 2 está llegando a una zona de peligro, posiblemente ya esté finalizando para empezar una 3 y coincidiría para hacer una etapa 3 y luego una etapa 4 de ir a buscar la media de 200 que está en la zona de 313. Entonces, ahora mismo es un valor que para mí, si se está dentro, pues pondría el stop que no dejaría perder la media de 200, que es en 313, más un 1%, pues unos 3,10 aproximadamente. Y si no se está dentro, esperaría que hiciese todo este movimiento, que tardará un par de semanas, para entonces incorporarse. Hasta entonces, esperar. Yo ahí lo que veo es que en diario está haciendo, fíjate, con el hueco que hizo en la inhalación, al comienzo de la inhalación, es una verticalidad importante y por lo tanto el patrón de compra 1 que da después da fallo. ¿Ok? Y ahora está haciendo lo que llamamos retest.
¿Que tiene toda la pinta de perderlo por cómo lo vemos en semanal? Pues sí, la verdad. Entonces, una vez que pierda ese mínimo que tienes ahí marcado, en torno a los 3,31 más o menos, esos mínimos, pues se irá hacia la zona de soporte menor, efectivamente, que es donde bueno, lo que tenías señalado tú en semanal, efectivamente. Y de hecho voy a ver la proporcionalidad de impulsos. Si pierde este mínimo, una posible parada sería, a ver si lo puedo mover aquí, aproximadamente pues los 3,28 sale. Sí, pues entre Sería 3,25 y el rete. 3,28 por ahí andará. Por ahí andará. Muy bien, venga, vamos al siguiente. Unicaja, nos piden si es una persona que ya está en posición larga y si estimamos que debe aumentar posiciones largas. Viendo cómo está en semanal, diría que no. Vamos a ver, porque al final tenemos aquí 1, 2, 3 grandes velas sólidas y ahora estaría haciendo la inhalación hacia el soporte menor. Eso sí, en semanal estamos en una etapa 2. Entonces, pues la zona de los 0,95 aproximadamente. 0,95. Si nos vamos al diario, estamos en una etapa 2. Vamos a ver. Ahí sí que podemos practicar lo de la proporcionalidad de los Sí, impulsos. y encima, Vale. al final coincidiría por la proporcionalidad de impulsos, si nos fijamos, la zona de soporte menor, que está en la zona de los 0,95. Aquí se ve más claramente. Tal cual, por lo tanto, ese es el escenario más posible, que se vaya a buscar los 0,95 y que si desde ahí arranca otra vez hacia arriba, pues puede ser un buen momento para acumular. Exacto, en ese momento sí, hasta entonces no. Fluidra, Para cortos, podemos ver si podemos detectar fin de movimiento. mira, tengo marcado de hace tiempo la zona de los 25 euros y sí que podría ser una zona de fin de movimiento porque en semanal tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas bajistas. Sí. Una de las zonas marcadas como posible zona objetivo, porque al final aquí hay como una congestión de velas, la zona de los 25 euros. Y encima ya empieza a abrir con huecos, así que posiblemente sí. Vamos a ver, si nos vamos al diario, de momento, ¿vale? Al final está la zona de los 24,50, 25 euros es donde hay esta congestión de máximos y mínimos relevantes. Entonces, puede ser que esté llegando a zona objetivo, pero si se está dentro, lo único que le diría es que, pues, que haga la gestión de stops y si quiere seguir bajando fluida por la rango, aunque sea, por ejemplo, hasta la zona del 22,70, que es una de las posibles zonas de parada que tenemos aquí en semanal, pues a seguir dentro y por gestión de stops a cortos. Porque de momento, al menos en el diario, no hace indicar que vaya a parar. Sí que es verdad que posiblemente esté llegando a la zona objetivo, pero de momento no hay nada que indique que vaya a parar. Exacto, exacto. Ahí en diario yo todavía no veo todavía ningún patrón de giro, ¿no? Porque fíjate que podía haberlo tenido el martes, me parece, que hizo ahí una bottom tail encubierta, Sí. pero no ha tenido continuidad, en ningún día ha cerrado por encima de esa bottom tail encubierta, por lo tanto, continuidad bajista, y ahora está llegando a una de las posibles zonas de control. Vale, pues si ahí nos hiciera una bottom tail o algún tipo de, o una caída tremenda con mucho volumen, que sería volumen novato, bueno, pues podríamos estar ahí tratando de encontrar algún signo de fin de movimiento. De todos modos, lo que a mí me aterra, entre comillas, para el lado alcista es, fijaros cómo es el techo, el tipo de techo en semanal. Esto, vamos, no lo levanta ni... Es muy difícil de levantar, ¿vale? Es posible que ahora haya una inhalación que suba hasta 30, pues seguramente, que la haya. Pero ese tipo de techo redondeado suele tener bastantes connotaciones bajistas. Y aquí indico donde posiblemente esté el próximo máximo relevante, así que vamos a seguir teniendo máximos relevantes descendientes. Sí. Sí. Muy bien, continuamos. ¿Qué más tenemos por aquí? Solaria. Esta semana la comentamos en el grupo de si había llegado a zona objetivo, de si podía ser una salida o no, porque ya en su día se hizo un artículo sobre ello.
Vale. En semanal estamos en una etapa 3. No, espera, perdona, una etapa día 1, más que nada porque aquí ya empezó a cortar la media y mínimos relevantes. Incluso es que podría ser en verdad esto como un retest para continuar en una 4. La verdad que está difícil. Mientras no pierda esta zona, se mantendría la etapa 1. Si la pierde, pues sería una etapa 4 y con dirección hacia la media de 200 que está en 69. ¿Por qué creo que puede haber llegado a fin de movimiento, aunque las medias estén juntas? Porque al final tenemos, como en el caso de Fluida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas bajistas. Y luego en diario, está claro que estamos en una etapa 4. El martes nos hizo una bottom tail implícita y explícita. Y además que es en la zona de los 13.30, pues eso, una zona objetivo. De todas formas, si se está dentro, pues gestión de stops vela a vela, y hasta ver dónde quiere parar, si quiere parar aquí y darse la vuelta, o si quiere continuar la caída hasta la media de 200 en semanal, que sería la zona de los 10.76. Si ahora, mirar, hace poco veíamos en el IBEX que el concepto de cuando se rompe una resistencia, si el comienzo, si desde donde arranca ese intento es cercano a esa resistencia, nos lo creemos. Si el comienzo del movimiento que quiere romper esa resistencia viene desde muy abajo y va subiendo con mucha fuerza, no nos lo creemos. Pues ahora mismo, esto justo que está marcando Manu, a la inversa, darle la vuelta, nosotros tenemos un soporte. Si la ruptura del soporte, el intento, el movimiento de ruptura de soporte comienza cerca de ese soporte, nos lo solemos creer, pero si empieza desde muy lejos, lo más normal es que cuando llegue abajo a la zona de soporte, si lo consigue romper, ya vengan agotados los vendedores, ¿no? Se han consumido mucha presión vendedora. Entonces, lo más normal que ocurre en esos momentos es que rompe, pero luego vuelve a subir, y se pone otra vez por encima de los 13.40 en este caso. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque rompiera en los próximos días, que viendo el diario, pues es un escenario bastante factible, no terminaría de creérnoslo en primera instancia. Rompería, saltaría muchos stops, porque seguramente hay muchos stops, por tanto tendríamos una vela bastante fuerte. Luego volvería otra vez hacia arriba, a ponerse por encima de los 13.31. Y entonces ahí si hiciera un patrón de venta 1, ese sí sería bueno. El siguiente sí que sería bueno porque luego tiene un muy buen recorrido hacia los 10.76, que estamos hablando de en torno a un 20% de caída. Venga, pasamos a la siguiente. Vamos a ver AENA. En AENA tenemos una etapa 1. Básicamente está en un rango lateral que sería desde los 153 aproximadamente por arriba y por la zona de abajo sería los 127. Y en caso de superar pues, los máximos de esta semana, pues, estas últimas 2 semanas, el objetivo sería los 165 euros y luego ya los 177. Si nos vamos al diario, estamos en una etapa 2. Nos está haciendo un doble máximo. Aquí tendríamos uno y este sería el segundo que nos lo confirmará si no pasa nada el martes. Además que ha empezado con una gran vela sólida de inicio, por tanto lo que se espera para los próximos días sería que básicamente suba de fallo de patrón de compra 1 y aquí en ese momento sería el momento de incorporarse. Pero lo que no me gusta sería porque ya sería pues un doble máximo, este sería o incluso un triple máximo, así que para mí que la etapa 2 ya posiblemente esté en peligro y ya sería para empezar una etapa 3. Además de que el barullo que tenemos es semanal, entonces para mí es un valor que hasta que no supere los 156, que es nuestro doble máximo, no entraría para largos. Yo lo tengo claro también. Por encima de 156 me plantearía algo, porque al final, fijaros las 4 últimas velas. Junta las 4 últimas velas en la cabeza. ¿Qué es eso? ¿Estás aquí? Sí, en diario, sí. Esas 4, si las juntáis, es una tremenda top tail. ¿Ok? Una tremenda top tail con un gran rango, por lo tanto, lo más normal es que haya continuidad bajista.
¿vale? Por tanto, que esa ruptura en semanal sea un fallo de ruptura de continuación alcista. Y eso nos indica que nos va a ir a la zona de 141, más o menos. Sería lo más probable. Audax. La persona abrió posiciones cortas el viernes. Bien hecho, bien hecho. Bien hecho Vale. para mí un poco tarde. Sí, esa es otra cosa. Lo ideal sería el jueves. A ver, vamos a Perfecta. marcar objetivos primero. Al final es la zona un poco de... Y lo que está ya salió en su momento y comentábamos que, ojo, que como perdiese la zona de el euro 19, Sí, sí, sí. pues tenía De objetivo acuerdo. bajista hasta los 0,70 prácticamente, Sí, hay, 0,68. hay un hueco, ¿no? Hay un hueco ahí a la izquierda que lo tienes marcado, me parece, ¿no? Con un ¿Aquí? círculo, ¿no? Ahí. Ah, sí, cierto. Sí, sí. Entonces Sería esa la primera zona, parada, la primera parada va a ser, debería ser esa, vamos. que es los 0,98. Lo cual es un porcentaje muy interesante desde precios actuales, desde luego. Está a un O sea, 11%. podríamos considerar una primera parada y si un segundo objetivo ya sería este. Eso es, eso es. Y luego, por el tema de posiciones, a ver, está en una etapa bajista, abrió posiciones el viernes, lo que si abrió el viernes, habría que ver por qué no abrió incluso el jueves, Eso es, eso es. o bien por patrón de venta 1 Sí, aquí, al sí. abrir y Ujú. perder el mínimo del miércoles, o bien al perder la zona del euro 19, más que esperar al viernes. Ese sería el timing ideal. Eso es. Además, tres grandes velas sólidas, así que ojo por si pudiese tener Algún el tipo de lunes. inhalación, ¿no? Claro. Exacto, si nos abre el lunes con un hueco, Sí. pues aprovecharía por el semáforo para vender. Fijaros que si esta semana es un poco de transición, incluso que recupere un poco, lo que ocurriría en semanal sería una pequeña vela verde. Y eso sería un patrón 1, 2, 3 en semanal bajista. ¿Mm? Voy a marcarlo. Si ahora imaginaros que esa vela que está marcando Manu es verde, es porque esta semana, después de 3 velas seguidas, 3 últimos días muy bajistas en diario, que haya algún tipo de rebote, pues no sería nada de extraño. Y ese pequeño rebote podría constituir la vela que os ha marcado Manu en verde, ¿no? En semanal. Entonces, eso es, eso es. Y luego eso sería lo que conocemos en semanal como un patrón 1, 2, 3. Que si pierde el mínimo de la 1 o el mínimo de la vela 2, sería el arranque bajista de nuevo. En diario estoy marcando el equivalente en diario, que sería pues un patrón de ruptura de continuación bajista, un rango lateral de velas de lunes a viernes aproximadamente hasta que baje la media de 20. Vamos a ver la siguiente, National Express. En semanal estamos en una etapa 1. De hecho, estaría diciendo que está haciendo la fase de transición A, lo conocemos como el patrón de fase de transición A, que incluso lo rompería, podríamos decir que lo rompió la semana 6, ¿vale? El 7 de febrero. ¿Vale? Esta sería un poco lo que sería resistencia mayor. Ahora estaría haciendo la inhalación, esperando la media de 20. Para el siguiente objetivo va a ser la media de 200, que son los 307 libras. Si nos vamos al diario, estamos en una etapa 2, con una gran vela sólida de inicio, de inhalación. Así que lo que posiblemente haga sea, por ejemplo, pueda bajar a lo mejor hasta la media de 200, que están 256, haga el fallo de patrón de compra 1, que llega el objetivo, por ejemplo, este aquí, 272, por poner un objetivo, no lo sé, baje y en ese momento sería el momento de incorporarse para ahí entonces sí superar, ir a buscar los 308 de la media de 200 en semanal, que si nos fijamos en el semanal, este movimiento que marco aquí, pues al final es esperar a que la media de 20 se acerque y aquí al final pues una velita pequeña. Vamos a ver la otra petición, esta nos la hacían a través del canal de YouTube en los comentarios, así que vamos a ver Hermes. Esto es lo que no me gusta ya, si teníamos una etapa 2 y al Teníamos. final toda esta exhalación
se ha consumido pues prácticamente el 100%. Correcto. Entonces esto ya nos está haciendo entrar en una etapa 3, además la media de 20 aplanándose, así que digamos que el movimiento alcista pues posiblemente ya ha llegado a su fin. O sea, aquí puede tener un pequeño rebote hacia la media de 20 al cruzarse, pero al final lo que va a estar haciendo ahora ya es cruzarse con la media de 20 para empezar luego la etapa 4 y terminar cayendo, ¿vale? O sea, sí que supere los 1680 lo veo ya francamente difícil. Si nos vamos al diario, en el diario estamos en una etapa 4, pues parece que está en peligro ya la etapa 4, porque aquí podríamos tener un doble mínimo en la zona de los 1150. Además que si vemos más de lejos, al final en esa zona de ahí ha parado más de una vez. Así que lo que espero para las próximas semanas con esta bottom tail es que se vaya a ir a visitar pues la media de 200, la zona de los 1300 aproximadamente, porque ya estaría empezar a cruzar la media de 20 por arriba y por abajo. Que al final, esto aquí de adaptación pues sería al final, a lo largo de esta semana en la que viene, pues un pequeño rebote en el semanal. Exacto, es la forma en la que alinearías el mensaje de ambos marcos temporales. Yo también pienso exactamente lo mismo, que es lo que va a ocurrir en esta acción Hermes. Pues pasamos ya al mercado latinoamericano, nos pegamos un salto al otro lado del charco y vamos a analizar los 3 índices que bueno, últimamente venimos analizando, ¿no? En primer lugar empezamos por el mercado argentino, el Merval, y vemos cómo continúa con su etapa 2 alcista. ¿Lo veis? Una estructura de mínimos relevantes crecientes, máximos relevantes crecientes, una media de 20 alcista y una media de 40 alcista. A corto plazo, o sea, en las últimas semanas, vemos cómo ha tenido un movimiento que es este de aquí que nos preocupaba un poco, esta top Intel, pero como el grado de penetración no era muy grande y además tampoco el rango de la propia top Intel es demasiado espectacular, bueno, pues lo más normal es que tuviera continuidad alcista. Esa continuidad alcista es la que ha tenido y la que parece que va a tener en los próximos días dirigiéndose hacia los máximos de los 97.000. En diario podemos ver cómo ya tenemos una etapa 2 de nuevo, como está haciendo el concepto de acunamiento, lo veis aquí. ¿Qué es el concepto de acunamiento? Pues que el precio, en la inhalación, el precio no corta la media de 20 hacia abajo. ¿Lo veis? Fijaros que el primer patrón de compra 1 nos había dado fallo, cosa que era lógica por 2 motivos. Uno, por cómo había comenzado la inhalación con una gran vela sólida. Y segundo motivo, por el grado de inclinación, que era muy grande. Entonces, ¿qué hace? Retest y desde aquí comienza otra vez. Y esta tiene que ser la buena. Ahora ha salido una gran vela sólida y de momento está haciendo aquí otra vez el acunamiento y, bueno, pues lo que esperamos para Merval es que en los próximos días continúe su camino alcista, logre superar este nivel de los 92.770 y se dirija a los 97.000. Eso es lo que esperamos, el escenario más probable para Argentina Merval. Si nos vamos a México, fijaros, decíamos que aquí teníamos una etapa 3, el comienzo ya de una etapa 3, y porque fijaros cómo las medias se van aplanando, como este mínimo relevante ya era más pequeño que este, y decíamos que la semana pasada no era fácil decirlo, decíamos, fijaros, viendo cómo había comenzado esta gran vela sólida, lo más normal es que este arranque no sea bueno, es decir, no sea bueno, no es la mejor forma de explicarlo, no vaya a tener mayor máximo, o sea, no vaya a superar el máximo relevante anterior, que es este de aquí. A ver, lo quito, el máximo relevante anterior, que es este de aquí, ¿vale? Bien, ya digo que no era fácil decirlo la semana pasada porque, bueno, la vela había sido muy contundente al alza y, sin embargo, la experiencia nos dice que esto no suele superar el máximo anterior. Y fijaros lo que ha ocurrido en esta. ¿Lo veis? Ha subido sin superar el máximo anterior y ¡brum!, se ha dado la vuelta con fuerza. ¿Vale? Por tanto, este patrón de compra 1 va a dar fallo y ahora empezará una inhalación, un retorno otra vez hacia la media, confirmando lo que decíamos de etapa 3, porque fijaros que ya empieza a cortar a la media de 20 hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y probablemente esta semana hacia abajo. Fijaros cómo eso no ocurría durante la etapa 2, ¿lo veis? Durante la etapa 2 el precio estaba siempre cerrando por encima de la media de 20, ¿lo veis? Lo cortaba aquí, pero ¿dónde cerraba? Encima.
Lo cortaba aquí, pero cerraba encima. Lo cortaba aquí, pero cerraba encima. Y así continuamente, ¿no? Hasta que, anda, lo corta por primera vez. Algo ha cambiado. Y esto es lo que denominamos etapa 3 y que es lo que esperamos en los próximos días, ¿no? Que ahora vaya haciendo así un movimiento más lateral y más de consolidación de esa etapa 3 que permanecerá vigente siempre que no veamos un cierre por debajo de 49.080. Bien, eso en cuanto a México. Si nos vamos a Chile, vamos a ver Chile. Bueno, pues Chile era la que nos generaba menos interés, ¿no? Porque, por lo que os decía, a nosotros nos interesan los movimientos que sean direccionales, bien a la baja o bien al alza. Pero lo que no nos interesan son este tipo de medias, ¿lo veis? Cortando hacia arriba continuamente y hacia abajo y siendo cortado a su vez por el precio hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Para nosotros esos son vaivenes tremendos que lo único que nos hace es saltar stops, por lo tanto no es nada interesante. En diario, bueno, parece que quería mostrar un camino más alcista, pero tampoco está haciéndolo efectivo, ¿no? Entonces, bueno, solo sería interesante por encima de 4.680. Bueno, si vemos un cierre por ese nivel, encima de ese nivel, pues ya se va a dirigir hacia los 4.825 y ahí, bueno, sí habría un recorrido que podría ser de un 4, un 5%, que podría ser interesante. Vamos a ver 3 acciones, una acción de cada mercado, para ver los escenarios que hay en cada una de ellas. Empezamos por la empresa distribuidora y comercializadora del norte. Vemos cómo tenemos una etapa 2 en marco temporal semanal, como ha hecho después de una tremenda exhalación, que subió, yo creo que casi duplicó de precio. Fijaros, arranca aquí en 41 y llegó a tocar 78, casi duplica. Y claro, se alejó tanto de la media que ¿qué hace? Hace la inhalación, en este caso, en 2 tramos. ¿Lo veis? Y además podéis utilizar la teoría de la proporcionalidad de los impulsos. ¿Lo veis? Probablemente salga clavado o muy cercano. A partir de ahí, bien, ha empezado un arranque, una gran velocidad de arranque, y ahora está haciendo lo que conocemos como patrón 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, y en cuanto supere los 68.020, será el momento de entrada en marco temporal semanal. En diario, fijaros el ciclo de vida, ¿lo veis? El ciclo de vida de la acción es esto. Aquí lo tenéis. ¿Lo veis? El ciclo de vida de la acción, ¿lo veis? Esto es la clave, es sobre lo que gira todo nuestro conocimiento de los mercados. Y esto mismo lo vais a ver ahora en pantalla. ¿Lo veis aquí? Etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 1 y ahora que está, etapa 2. Bien, ha arrancado con mucha fuerza, cae. Fijaros, ¿cómo arranca la inhalación? Con una gran vela sólida, ¿lo veis? ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que el primer patrón de compra 1 suele dar fallo. ¿Os acordáis lo que acabamos de ver en el mercado mexicano? Exactamente lo mismo. Suele dar fallo. ¿Y entonces qué significa que dé fallo? Bueno, pues que el nuevo máximo relevante no va a superar el previo, este de aquí. Bien. Entonces ahora lo que suele hacer es otro patrón de compra 1 aquí, que puede estar ya haciéndolo, y en cuanto arranque, ese puede ser el bueno. Y ojo que en este caso nos puede dar unas buenas alegrías porque la entrada sería en torno a los 64, 65 más o menos por patrón de compra 1 y la siguiente referencia ya la vemos en 75. Y la siguiente ya aquí arriba en 78, ¿vale? Quizás pueda tener aquí algún tipo, pero es solo una vela. Aquí sería 2, es bastante más potente esta resistencia de los 75.000 que esta de los 69.900. Bien, por tanto, una empresa interesante probablemente para el martes, miércoles, si nos hace patrón de compra 1 en diario. Otra acción es el Grupo Cementos Chihuahua. El ciclo de vida que os acabo de poner, pues aquí lo tenéis también, ¿lo veis? Semanal, etapa 2. Características de etapa 2, clarísima, ¿no? Predominan las velas verdes. La media de 20 está alcista. La media de 40 está alcista. El precio siempre o casi siempre está por encima de la media de 20, ¿lo veis? Todo esto es etapa 2. ¿Hasta qué día? Anda, este día empieza ya a ponerlo en peligro. Fijaos cómo cierra claramente por debajo de la media de 20. Además se aproxima mucho a este mínimo relevante. Esto es comienzo de etapa 3. Todo esto es etapa 3. ¿Y cuándo comienza la etapa 4? Pues fijaros, cuando las medias empiezan a ponerse bajistas y cuando cierra por debajo de este nivel. Es decir, esta semana comenzó oficialmente la etapa 4 en este marco temporal semanal para Cementos Chihuahua. Fijaros, quiero entrar al detalle de esto para que veáis cómo este enfoque que nosotros aprendemos en sismentos.com es muy objetivo y nos permite identificar hasta en qué vela cambia de una etapa a otra. Ahora mismo estamos en una etapa 4, ya lleva 5 velas seguidas continuadas bajistas, por lo tanto, ya no es momento de abrir posiciones cortas, ni mucho menos, porque lo más normal que ocurra es que después de 5 velas en un mismo sentido, el ejército vendedor se rinda al comprador y comience lo que conocemos como inhalación, es decir, el retorno del precio hacia la media de 20.
hacia la media de 20, que irá bajando como un tiro y que probablemente coincida en la zona de resistencia menor, esta de aquí. Bien, en diario se aprecia clarísimamente la etapa 4 y como el precio ya está muy lejos de la media, por lo tanto, no sería de extrañar que veamos ese tipo de rebote. Fijaros cómo empiezan a aparecer las mechas por abajo, ¿lo veis? 3 mechas en los últimos 3 velas. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues sí, intentos bajistas fuertes que han sido rechazados. Es decir, empieza a haber demanda. Por lo tanto, lo más normal es que en los próximos días en Cementos Chihuahua veamos algún tipo de rebote, que en realidad tan solo es una oportunidad para abrir posiciones cortas desde un precio más alto. ¿Vale? Porque la oportunidad de inversión en esta acción es en el lado bajista. Nos vamos a Chile. Grupo Security Chile. Bien. Grupo Security Chile, veíamos aquí cómo tuvo una caída tremenda. ¿Veis el ciclo de vida? Etapa 2, etapa 3 arriba, etapa 4, etapa 1, un intento de etapa 2, etapa 3, etapa 4, y ahora vuelve a estar en etapa 1. ¿Ok? Vemos en etapa 1 y que solo sería interesante por encima de 137. Por encima de 137. Vemos aquí como ya, bueno, parece que quiere hacer un pequeño suelo y por lo tanto la clave también coincide aquí en diario, es esperar a que supere los 137. Si eso lo consigue, ojo, si vemos un cierre por encima de 137, fijaros porque tiene buen recorrido, porque el movimiento a la izquierda, lo veis, es bastante fluido. Quizás tiene una pequeña resistencia aquí en los 147, pero fijaros que movimiento fluido. Así que parece que, bueno, Security Chile ha pasado lo peor y que lo mejor está por venir si consigue superar los 137,20. No nos marchamos del continente americano, solo que ahora nos vamos un poco más arriba, nos vamos al mercado norteamericano, estadounidense. Vamos a ver los análisis, cómo están los índices, Julio. Bueno, empezamos como siempre con el SP, ¿vale? Que realmente esta semana, bueno, un poco igual que la semana anterior, ¿no? Semana de más a menos, ¿no? Y nos vuelve a dejar una nueva topping tail que nos enfila un poco el camino hacia la zona de soporte de los 4.200, ¿no? Continuamos con una etapa 3 de momento y un poco cómo se comporta el precio en esta zona nos va a definir si continuamos nos deja aquí una zona de doble mínimo y retomamos la etapa 3 o bien si se pierde iniciamos una etapa 4 en marco temporal semanal, ¿no? En diario, bueno, pues en diario continuamos con la etapa 4. Aquí tuvimos el fallo de patrón de venta 1, pero que no pudo, nos dejó una zona ahí de doble máximo y retomamos nuevamente la etapa 4. Y bueno, igualmente en esta zona de congestión que dejamos aquí, pues es donde se va a definir un poco el devenir de las próximas semanas, ¿no? En este índice, ya que si esta zona de aquí aguanta 4.200, 4.300 y nos deja una zona de doble mínimo, pues tendremos el fin de la etapa 4 y podremos iniciar una etapa 1 y si se acaba perdiendo, pues tendremos claramente continuidad, ¿no? de la etapa 4, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ve un poco la extrema volatilidad que estamos viendo ahora en el mercado, en el que no hay días con continuidad en un u otro sentido, con grandes huecos. Entonces, bueno, un poco con la complejidad que tiene el mercado ahora mismo, ¿no? El Nasdaq, pues más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, porque igualmente una semana de más a menos en semanal, nos vuelve a dejar una topping tail aquí y que bueno, pone rumbo a la zona de mínimo de soporte en los 13.700, 3.800 y a ver qué tal se comporta ahí, ¿no? Ya que la pérdida de esta zona, bueno, configuraría el inicio de una etapa 4 y si consigue rebotar nuevamente nos deja un doble mínimo, tendríamos continuidad de esta etapa 3, ¿no? Por arriba, solamente por encima de los 15.200, bueno, retomaríamos un poco la senda alcista, ¿no? En diario, pues igual que el SP, ¿no? Etapa 4, tuvimos aquí el fallo de patrón de venta, pero que luego no pudo. Y igualmente, ¿no? Esta semana probablemente nos enfrentaremos a la zona de los mínimos y ahí habrá que ver qué tal se comporta el precio, si nos deja un doble mínimo y iniciamos una etapa 1 o tenemos continuidad de la etapa 4, ¿no? El Russell, pues bueno, aquí ya tenemos claramente una etapa 4, ¿no? Tuvimos una exhalación muy potente, una verticalidad importante y bueno, hemos iniciado un rebote, pero ya vemos que rebote en el que aparecen claramente
las mechas, ¿no?, superiores, ¿no? Señal de que hay presión vendedora ahí, ¿no? Esta semana tenemos una top intel ahí, que podía ser esta semana al arranque, quizás el inicio de un nuevo patrón de venta 1, ¿no? Quizás la distancia a la media aún es demasiado elevada, un 8%, pero claramente un inicio de semana por debajo de la zona de los 2.000 puntos, pues nos abriría un nuevo patrón de venta 1 en semanal, ¿no? En diario, bueno, aquí vemos un poco la complejidad de cómo está el mercado ahora mismo, ¿no? Teníamos una etapa 4, ¿vale? Y aquí parecía un fallo de patrón de venta 1, parecía que iniciábamos una etapa 1 con 3 máximos relevantes crecientes, 3 mínimos relevantes crecientes, pero bueno, vemos que el viernes nuevamente, bueno, nos deja aquí una top intel aquí encubierta y bueno, parece que pone rumbo nuevamente a la zona de los 1950, ¿no? Entonces, bueno, poco, mientras que nos movamos en este rango, continuaremos en lo que sería una etapa 1, por encima de los 2080, 2100, iniciaremos una etapa 2 y por debajo de los 1950, pues retomaríamos claramente la etapa 4, ¿no? Entonces, bueno, para nuestra operativa de swing trading, un mercado bastante complicado, ¿no? Sabemos que no hay continuidad ni hacia arriba ni hacia abajo y eso es terrorífico para nuestra forma de operar. Sin ¿vale? duda, lo que venimos diciendo durante varias semanas. Vamos a entrar ahora en las acciones que nos han solicitado. Empezamos por AQMS. Aquí tenemos en semanal una etapa 4, bueno, pero que ya parece que puede empezar a finalizar, ¿no? Me llama la atención aquí esta vela verde, esta gran vela verde que nos deja aquí, justo esta zona de soporte, y además con un hueco novato, ¿no? Hueco novato, después de 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas rojas, arrancó aquí, bueno, y acabó cerrando por encima de la zona de soporte, ¿no? Desde ahí parece que se está reestructurando, ¿no? En diario, bueno, lo vemos un poco más claro, ¿no? Ese día sería este, un hueco novato clarísimo, ¿no? Que finalizó con una gran vela sólida, desde ahí se ha reestructurado el fallo de patrón de venta 1, bueno, y como inicia aquí una etapa 1, ¿no? Bueno, pues aquí la zona clara sería, bueno, por encima de la zona de 1.16, pues iniciaríamos una etapa 2, bueno, y que verdad, el movimiento aquí es bastante fluido, con lo cual es bastante interesante, ¿no? Incluso, bueno, aquí si nos hiciera el acunamiento. Sí, te iba a decir que mañana, o sea, el lunes es clave, ¿eh? Porque Clave, sí, porque si pierde ese nivel. si pierde este nivel de estas 3 últimas velas, pues lo normal es que tengamos continuidad y retomemos nuevamente la etapa 4, ¿no? Pero si es capaz de mantenerse por encima de la media de 20 aquí y reestructurarse nuevamente, pues sería un buen punto para incorporarse con idea de ir a buscar a esta zona, ¿no? La zona de los 1,40, ¿vale? Estamos hablando de un 40%, ¿no? Bueno, Sí, en definitiva no sería más que la inhalación en semanal, ¿no? ¿Vale? Hasta esta sin zona, duda. ¿no? Venga, vamos a ver la siguiente. ConocoPhillips. Esto es algo atípico en estos tiempos. Es verdad. Bueno, etapa 2 clarísima en semanal. Y bueno, parece que esta semana nos ha dejado una top intel encubierta y que parece que puede iniciar la inhalación, ¿no? Bueno, en diario igualmente, ¿no? Deja aquí una zona ahí de un doble máximo, una zona ahí de techo congestionado. Sí. Y bueno, sí, por debajo de esta zona ya empezaríamos a considerar una etapa 3 en semanal y bueno, y después una 4 que encajaría perfectamente con la inhalación en semanal, ¿no? Claro. Pero bueno, de momento ahora mismo si no es un valor para entrar ahora mismo, esperar que acabe la inhalación y bueno, y ver cómo se reestructura nuevamente, porque un valor bastante interesante, ¿no? Halliburton, HAL. Bueno, otra, hay más de lo mismo, ¿no? Sí, 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 muy interesante, sí. Igual, muy interesante, etapa 2 en semanal, ¿vale? Bueno, pues sí, es una situación que ya parece que está bastante extendida, ¿vale? Y bueno, aunque
aquí nos parecía que nos iba a dejar una top Intel encubierta, pero parece que a final de semana se ha reestructurado un poquito. Bueno, lo normal es que este valor ya empiece a flojear y inicie la inhalación, ¿no? La inhalación que lo traiga a su zona de soporte, menor, la zona de los 27, 28. Y bueno, ahí sea un momento para buscar un patrón de giro para incorporarnos a la tendencia, ¿no? Sí, o sea que estas dos últimas acciones podríamos decir que son interesantes porque están clara etapa 2, pero digamos que lo único que les falla es el timing, que les falla es el momento adecuado de entrada. Pero sí que son dos acciones a tener en cuenta porque además están mostrando una fuerza relativa muy interesante. Cuando el mercado está sufriendo, estamos hablando de etapas 3 en el mercado americano y además próximos a 4, pues estas dos últimas acciones que nos habéis comentado están con mucha fuerza, ¿no? Y eso no es fácil, eso significa que el valor está potente. Sí. Para, como inciso por lo que comentas del timing, que la gente vea que está como serían en semanal en octubre, noviembre, en esa exhalación que al final luego va a venir la inhalación. O sea, el periodo actual sería como el octubre, noviembre del 2021, más o menos. En el piquito anterior, en el máximo relevante. Sí, el de antes, Julio. Ahí, o sea, ahora estaría en ese punto. Eso es. Estaríamos entrando a contrapié. Vamos a la siguiente, PRQR. Y hay una pregunta concreta, ¿vale? Vamos a verla. Si después de la gran caída que ha tenido y después de una semana sin reacción explosiva contra tendencia, esta ya se debe descartar. Vale, ¿qué patrón deberíamos ver para incorporarnos? Gran vela sólida, hueco profesional. Se debe descartar ¿para qué? Porque... Para la reacción explosiva, o sea, contra tendencia, ¿no? Para la inhalación. Bueno, de momento hay que dejar que frene, que aún no ha frenado, ¿no? Sí. ¿Vale? Lo que sí es cierto es que después de una gran vela sólida, ya la siguiente vela es una vela de cuerpo y de rango estrecho, señal de que la caída está frenando. Bueno, hay que estar un poco atentos y la entrada aquí la tendremos cuando tuviéramos una superación del máximo del día previo, ¿no? Bueno, en este caso, de momento, no lo hemos tenido, ¿no? Todos los máximos han sido decrecientes hasta ahora, ¿no? Pero bueno, un valor interesante por eso, con un patrón explosivo alcista, está, solamente con que se venga a la media, estamos hablando de una distancia superior a un 70% hacia abajo, que hacia arriba es un porcentaje bastante mayor, ¿no? Hacia arriba estamos hablando de un 230%, o sea que de descartarla, nada. Fijaros. Solamente vigilarla, más que descartarla, vigilarla. Este tipo de huecos, lo que llamamos en el curso de huecos, hueco desplome, porque se queda desplomada, o sea, no cae y luego sigue cayendo, o sea, no hace el hueco y luego sigue cayendo, no, se queda totalmente desplomada, como si estuviera desmayada. Y una de las tácticas es bajarte a horario. Normalmente, cuando te bajas a horario, vais a ver cómo empieza a hacer un rango lateral, claro, lógicamente, ¿no? Cuando empieza, si no tiene continuidad bajista es que está parada. Y ahí es donde puedes marcar normalmente una zona de resistencia y una zona de soporte. Cuando supera esa zona de resistencia en marco horario, pues suele ser un buen momento de entrada, ¿vale? Pero lo que sí es cierto es que este tipo de caídas tan bruscas requieren de un cierto tiempo de consolidación. O sea, ante una vela de este calibre no va a haber después una vela semejante en verde. Sería raro. Requiere varias semanas de consolidación de esa caída, ¿no? Es una caída de un 80% al menos. Es que es una barbaridad. Sí, es una barbaridad. Por lo tanto, eso, toca esperar a que por lo menos en horario, agrándalo un poco para que el gráfico... Un poco, ahí, vale, bien. Habría que intentar encontrar una zona de resistencia en la que tocara varias veces, que de momento no ocurre, porque veis que son todo máximos relevantes decrecientes. Cuando haya una zona de resistencia, imaginaos una zona de 1,28 más o menos, o por ahí, bueno, pues si ahí ahora en la nueva exhalación que está teniendo ahora chocara contra 1,27, por poner un ejemplo, bueno, pues ahí se estaría formando una resistencia, ¿no? Y ese sí podría ser un buen punto de entrada. Pero vamos, que es un valor muy interesante para ver cuándo hace algún giro, porque tiene mucho recorrido al alza, Vamos a la siguiente. Pasamos ya a gráfico diario y XME, que es la última. XME. En realidad es un ETF. Esto es el sector de metales.
y minería. Esta semana, bueno, semana pasada tuvimos el patrón de ruptura de continuidad alcista y esta semana hemos tenido confirmación, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, interesante también, ¿no? En diario, bueno, en diario parece que se ha iniciado lo que sería la inhalación, ¿vale? Y entonces, bueno, un valor que lo normal es que se vea aquí es su zona de soporte menor, en torno a los 48, y buscar ahí un patrón de entrada, ¿no? Un patrón de compra 1 para incorporarnos a esta etapa 2 que parece que tiene con la rotura en semanal, ¿no? Además, una rotura de un rango amplio, lo cual, si realmente después tiene continuidad, lo normal es que tenga un recorrido interesante. Ahí lo que añadiría es lo que dices tú, que esta semana tenga continuidad, porque si no tiene continuidad, fallo de ruptura de continuación alcista. Bueno, realmente la rotura fue la semana pasada ya, ¿sabes? ¿Consideras rotura ahí? Y continuidad ya ha tenido esta semana, ¿sabes? Mm. Bueno, ve un poco cómo se comporta cuando haga la inhalación en diario aquí, en la zona de los 48, a lo sumo 47, ve como si se gira, vale, perfecto. Yo ahí estoy un poco con Manu, ¿eh? La ruptura de la semana pasada es demasiado... Que la demasiado vela justita. verde la pondría sobre el máximo relevante de hace un mes aproximadamente. Ahí. Independientemente, sí, yo la veo demasiado justa, la verdad, la ruptura, ¿eh? Como para considerarla una ruptura de calado, ¿no? Entonces, bueno, podríamos interpretar que la ruptura, si interpretamos que la ruptura es esta semana, bueno, y viendo lo que acaba de decir Julio del diario, que tiene toda la pinta de inhalación. En definitiva, vamos a tener la clave esta semana, ¿no? Sí, en esta inhalación, si es capaz de frenarse en esta zona, pues la rotura seguramente será buena. Eso es. Y si no, no. Eso es, tal cual. Tal cual. Inhalación hacia los 48 y ahí va a haber la clave. Vale, pues nada, con esto cerramos el mercado americano y nos vamos a ver el mundo cripto. Vamos a ver qué están haciendo las dos criptomonedas de referencia. En pantalla tenemos ya el Bitcoin. Y fijaros lo que está haciendo el Bitcoin. Desde hace un mes, más o menos, que habíamos marcado el escenario posible. Fijaros cómo se está cumpliendo, ¿eh? Está haciendo la inhalación después de una caída tremenda con 3 grandes velas sólidas. Normalmente ahí se acaba, hace una bottom tail de giro y comienza la inhalación. ¿Una inhalación hacia dónde? Hacia la zona de resistencia menor, es decir, sería un máximo que está visitando un mínimo previo, ¿eh? ¿Lo veis? Estos máximos están visitando estos mínimos previos. Es lo que conocemos y que aprendemos en el curso básico como zona de resistencia menor. Y a partir de ahí, lo más normal es que comience su siguiente exhalación. ¿Y por qué pensábamos esto? Porque de este impulso alcista había eliminado más del 100%. Bien, esto es una inhalación y ahora está comenzando, esta semana ha comenzado la exhalación, que como mínimo, pues bueno, pues debería irse hacia esta zona de los 32.000. Vamos a ver si eso ocurre. En diario, fijaros en diario cómo había empezado una etapa 1, pero inmediatamente ha fallado, no ha podido superar y comenzar una etapa 2. Y ahora ya vuelve otra vez a, bueno, ya sería una 3 y, bueno, dentro de poco podría ser incluso una 4, ¿no? Pero de momento podríamos denominar que esto es una 3, ¿vale? No lo veo claro ahora. Esto sería una 1. Sí, no, se quedó en una 1. Se quedó en una 1, cortando hacia arriba y ahora otra vez hacia abajo. O sea, es un intento fallido de una 1 que puede tener continuidad bajista en los próximos días y volver a retomar la senda de etapa 4. Por lo tanto, se está cumpliendo el escenario, bueno, pues casi al pie de la letra que planteamos hace un mes. Y bueno, pues a ver si seguimos con esa continuidad. Ethereum, vamos a ver algo muy similar. También teníamos desde hace un mes ese rebote planteado, que es justo lo que ha hecho. En este caso no se ha ido a la zona de resistencia menor, que sería esta zona de aquí, sino que se ha ido un poquito más arriba. Y ahora que ha comenzado, pues la siguiente exhalación, ¿lo veis? Fijaos las mechas por arriba, como delatan que aquí estaba posicionada la oferta, el papel y claro, cada vez que se acercaba soltaba un papel y hacia abajo, ¿no? Y aquí en diario pues lo mismo, un suelo redondeado, comenzamos una etapa 1 que cuando debería empezar a convertirse incluso en etapa 2 ha fallado, ¿vale? Y en cuanto ha perdido este mínimo, pues parece que quiere retomar otra vez la estructura bajista que venía desplegando en los meses anteriores. Así que esperamos una semana más o menos bajista en las cripto.
en las cripto de referencia. Enfocamos ya la recta final del RST con las famosas Blast de julio. Julio, ¿qué nos tienes hoy por ahí? ¿Cuántas tenemos por aquí? Un poco como siempre os comento, ¿no? Dejamos una lista en torno a unos 20, 25 valores, un poco para que los analicéis, los estudiéis, bueno, y seleccionéis los que más os interesen, ¿no? Ya como hemos dicho antes cuando hemos analizado los índices, sobre todo el Russell, que el mercado está complicado, ¿no? Entonces, bueno, hay que andarse un poco con cautela y ser riguroso siempre en la estrategia, ¿no? Yo voy a comentar 3 que he seleccionado por aquí. La primera es Stratasy, ¿vale? Esta me gusta, bueno, semanal, teníamos aquí una caída tremenda, ya nos forma aquí un suelo redondeado, ¿vale? Que tuvo también un movimiento potente, bueno, y ahora estaría haciendo, bueno, la formación del siguiente suelo, ¿no? Aquí me llama la atención esta vela de aquí, esta gran vela sólida, que al final es un hueco novato, ¿vale? Justo sobre la media de 200 y desde ahí se reestructura, ¿no? Aquí da por finalizada la etapa 4 que traía, bueno, y ahora estaríamos ya en una etapa 1, ¿no? ¿Vale? Ya tenemos máximo relevantes crecientes, vamos a tener, ¿vale? Y en diario, ¿qué tenemos? Bueno, en diario aquí vemos esa caída vertical que tuvo aquí, la formación de un suelo redondeado con una amplia etapa 1, ¿vale? Y ya parece que quiere iniciar una etapa 2, ¿no? Entonces, bueno, este sería un valor interesante si este patrón de compra 1 nos lo hace por esta zona, justo cuando están cruzando las 3 medias ya alcistas, ¿vale? Sería un buen momento para incorporarnos a él con un primer objetivo, la zona de los 28 y luego por el movimiento fluido que tiene, pues en torno a la zona de los 36 y más arriba ya en 42, ¿no? Entonces, bueno, un valor interesante. Otro valor interesante, bueno, es Nucana, ¿no? Lo mismo, ¿no? Una caída vertical tremenda, ¿vale? Una etapa 4, aquí tenemos la formación de un suelo redondeado con una etapa 1, ya parece que aquí en esta zona nos hizo lo que sería el acunamiento en semanal y parece que quiere arrancar, ¿no? Si bien nos ha dejado aquí dos topping tail, aquí justo en la zona de resistencia, pero bueno, de momento el grado de penetración ha sido mínimo, ¿no? Entonces, bueno, siempre que sea capaz de mantenerse en esta zona, pues podría tener recorrido, ¿no? En diario, bueno, en diario lo vemos igual, ¿no? Aquí la formación de un suelo redondeado, como las medias ya han cortado la media de 200 por encima, y bueno, aquí la entrada clara sería la superación de la zona de los 330, ¿no? Donde nos ha dejado esta zona aquí de resistencia. Y bueno, el primer objetivo en esta zona de aquí, este pequeño hueco que hay aquí, 415 y luego 460, ¿no? Entonces, bueno, un valor interesante. Muy interesante este, sí, sí. Y el último, ¿vale? Que es Voyager, igual, ¿no? Una etapa 4 vertical, ¿vale? Ya tuvo un primer spike aquí tremendo, ¿no? Un spike aquí de un 112%, ¿vale? Como siempre comentamos, estos spikes que se producen justo desde abajo, lo normal es que tienden a corregirse casi el 100%, como ha pasado aquí, ¿vale? Y aquí, bueno, ya vemos que bueno, todo esto sería una etapa 1 amplísima, aquí un amago de etapa 2, pero bueno, ya tenemos máximos y mínimos relevantes crecientes, el precio por encima de la media, bueno, y que puede ser interesante también, ¿no? En diario, bueno, pues en diario ya vemos aquí la caída esta vertical después del spike, la formación de un suelo redondeado y cómo está iniciando lo que sería una etapa 2, ¿no? Aquí, igual que la que hemos comentado anteriormente, buscaríamos el primer patrón de compra 1 aquí, que justamente va a coincidir con el cruce de las 3 medias, ¿vale? Y con un primer objetivo, la zona de 373 y luego la zona 411 y 470, ¿vale? Y luego más arriba, esta zona de aquí, ¿no? Pero bueno, es un valor que claramente está girándose, ¿no? Entonces, bueno, puede ser un momento, muy buen momento incorporarnos en este punto, ¿no? Bueno, pues poco más. Estos son los 3 un poco que quería comentar y ya os digo, como siempre os comento, hay una lista amplia, seleccionarla, estudiarla y quedarse con los valores que más se ajusten a vuestra visión, vuestra operativa. Y sobre todo ser riguroso. Vamos a ver en pantalla ahora todas las formas de comunicación que tenéis con nosotros, con seismentor.com. Ya sabéis, todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram,
TradingView, no sé, sobre todo a través de info@seedsmentor.com, también las plataformas de podcast, la gran mayoría de ellas. Así que, bueno, cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda que pueda haber, ya sabéis que tenéis muchas formas de comunicar con nosotros. Nada más por hoy. Manu, Julio, aquí lo dejamos y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Que Muy tengáis bien. Muy bien. buen Venga. resto fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Claros, chao.